¿Y si todo lo que creíamos saber sobre el tejido mismo de la realidad, sobre cómo los materiales se comportan en el universo, estuviera a punto de ser puesto patas arriba por una revelación verdaderamente alucinante? Imaginad por un instante un laboratorio, un santuario de la ciencia de vanguardia, donde el aire vibra con la expectativa de un descubrimiento que desafía lo lógico. Allí, entre el zumbido constante de equipos sofisticados que rozan los límites de la ingeniería, y el tenue, casi etéreo, brillo de pantallas que muestran intrincados patrones cuánticos, un equipo de mentes brillantes se adentra en lo más profundo de la materia. No hablamos de átomos ni de moléculas, sino de las partículas subatómicas, el reino cuántico, buscando respuestas a una pregunta que ha desconcertado a los físicos durante años, una paradoja que parecía insuperable. Lo que han encontrado, lo que está a punto de desvelarse ante nuestros asombrados ojos, es tan extraño, tan emocionante y, a la vez, tan fundamental, que cuesta creerlo. Pero es, os lo aseguro, completamente real. Prepárense, ajusten bien los cinturones, porque lo que os voy a contar a continuación es, realmente insólito. *** El paradigma roto. Aislantes con alma de metal *** durante siglos. Nuestra comprensión del mundo físico se ha construido sobre pilares aparentemente inquebrantables. Uno de ellos, quizás el más fundamental en el campo de la electrónica y la tecnología, es la clara distinción entre cómo diferentes materiales manejan la electricidad y el calor. Por un lado, tenemos a los metales. Pensad en el cobre que serpentea por los cables de vuestras casas, llevando la energía que ilumina vuestras vidas, o en la plata, un conductor casi perfecto. Su naturaleza es la de ser campeones de la conducción. En su interior, los electrones, esas minúsculas partículas cargadas que son los portadores de la corriente eléctrica, se mueven con una libertad asombrosa, casi como un gas, saltando de átomo en átomo, respondiendo al más mínimo impulso eléctrico. Y por el otro lado, tenemos a los aislantes. Son los guardianes de la electricidad, el caucho de los guantes que protegen a un electricista, el cristal de una ventana que nos resguarda del frío, o la madera que compone una mesa. En estos materiales, los electrones están firmemente anclados a sus átomos, son prisioneros en sus estructuras. No pueden moverse libremente, y por lo tanto, no pueden conducir una corriente eléctrica. Son los muros infranqueables de nuestro mundo tecnológico. Esta dicotomía ha sido tan básica, tan elemental, que ha guiado cada innovación, cada descubrimiento en la física de materiales durante décadas. Pero, ¿y si os dijera que esta distinción tan clara, tan fundamental, está empezando a desmoronarse, a difuminarse de maneras que nos dejan rascándonos la cabeza y preguntándonos si estamos, de hecho, ante una revolución que reescribirá los manuales de la física? *** Las oscilaciones cuánticas. El espejismo de un mundo escondido *** El epicentro de esta desconcertante paradoja se encuentra en un fenómeno que los físicos llaman oscilaciones cuánticas. Para que os hagáis una idea, imaginad a los electrones dentro de un material no como puntos estáticos, sino como diminutos resortes, o quizá, como minúsculas partículas de polvo danzando en un rayo de luz. Cuando aplicamos un campo magnético a un metal, estos electrones en su interior, que tienen la libertad de moverse, empiezan a responder a esa fuerza externa de una manera muy particular. Empiezan a moverse en órbitas complejas, casi como si estuvieran bailando en espiral. Y a medida que aumentamos o disminuimos la fuerza de ese campo magnético, la velocidad o la energía de este baile colectivo de electrones cambia de una manera rítmica, predecible. Esto es lo que observamos como oscilaciones cuánticas, fluctuaciones periódicas en las propiedades del material, como su conductividad o su magnetización, que nos dan una pista directa sobre cómo se comportan los electrones en su interior. Hasta hace no mucho tiempo, estas oscilaciones eran consideradas la firma, el sello inconfundible, la huella dactilar inequívoca de los metales. Eran el indicio irrefutable de que los electrones tenían la libertad necesaria para moverse, para responder de esta manera tan peculiar a un campo magnético, y por tanto, eran conductores. Pero en los últimos años, un hallazgo desconcertante ha empezado a aparecer en escena, como un fantasma que se niega a ser ignorado. Científicos de todo el mundo han detectado, una y otra vez, estas mismas oscilaciones cuánticas en aislantes. Sí, habéis oído bien. Materiales que, por todas las reglas conocidas de la física,
no deberían permitir el paso de la electricidad, ni siquiera del calor, estaban mostrando un comportamiento que es tan característico, tan exclusivo de los metales, que la mente se resiste a aceptarlo. Es como si un atleta de maratón, famoso por su resistencia y velocidad en tierra firme, de repente fuera visto compitiendo y ganando medallas de oro en una disciplina completamente diferente, como la natación sincronizada. Simplemente no tiene sentido aparente, ¿verdad? Este descubrimiento plantea una pregunta crucial. ¿Estamos observando una excepción anómala, o estamos ante la punta del iceberg de una nueva física que desafía nuestras concepciones más arraigadas? La comunidad científica global se puso en alerta. Asterisco asterisco el dilema fundamental. ¿Superficie o profundidad? Asterisco asterisco. Esta revelación tan inesperada encendió, como era de esperar, un acalorado debate en el corazón de la comunidad científica. La gran pregunta, que resonaba en pasillos de laboratorios y conferencias internacionales, era esta: ¿de dónde vienen exactamente estas extrañas oscilaciones en los aislantes? ¿Se originan solo en la superficie de estos materiales, en una fina capa exterior, quizás de apenas unos átomos de grosor, en su piel más externa? ¿O, por el contrario, surgen de lo más profundo de su interior, de su corazón, de lo que los físicos llamamos su volumen o masa? Y esta no es una cuestión baladí, no es un mero detalle académico para el deleite de unos pocos eruditos. Ni mucho menos, la respuesta a esta pregunta, en apariencia tan técnica, podría tener implicaciones asombrosas y literalmente revolucionarias para el futuro de la tecnología, para la forma en que diseñamos y construimos nuestros dispositivos electrónicos, ópticos y cuánticos del mañana. Permitidme introducir un concepto fascinante que hace este dilema aún más intrigante: los aislantes topológicos. Estos son materiales que, de una manera casi mágica y contraria a la intuición, tienen la capacidad de conducir la electricidad de forma perfecta en su superficie, como si tuvieran una autopista de alta velocidad exclusivamente para electrones en su capa exterior, mientras que, paradójicamente, permanecen como aislantes impecables en su interior. Son como un bombón exquisito, con una capa exterior de chocolate que permite el paso de la corriente, pero un centro suave y sabroso que la bloquea. O como un planeta. La vida bulle en su superficie, pero su núcleo es un lugar completamente diferente. Si las oscilaciones cuánticas en estos aislantes resultaran venir de la superficie, esto sería una noticia absolutamente fantástica para el avance tecnológico. Confirmaría que los aislantes topológicos son aún más prometedores de lo que ya pensábamos, validando su potencial. Esto abriría de par en par las puertas a una avalancha de nuevas tecnologías, desde ordenadores cuánticos increíblemente rápidos, capaces de resolver problemas que hoy nos parecen imposibles, hasta sensores ultrasensibles para aplicaciones médicas o de seguridad, y dispositivos de almacenamiento de energía con eficiencias inimaginables. La superficie, en este caso, sería la clave. Asterisco asterisco la odisea en el corazón magnético del mundo asterisco asterisco para desentrañar este misterio fundamental, para saber si el efecto venía de la piel o del alma del material. El Dr. Lee, un brillante y reconocido profesor de física de la Universidad de Michigan, junto a un equipo internacional de científicos de élite, se propuso llegar al fondo de la cuestión. Y cuando digo fondo, me refiero literalmente al interior de estos materiales, a su esencia más íntima. Para ello, recurrieron a uno de los lugares más extraordinarios y especializados del planeta para la investigación en magnetismo: el Laboratorio Nacional de Altos Campos Magnéticos de Estados Unidos, o como se le conoce popularmente, MAGLAB. Imaginaos por un momento este lugar. No estamos hablando de imanes de nevera, ni siquiera de los potentes imanes que puedes encontrar en algunos altavoces. Ni por asomo. Aquí, se encuentran los imanes más potentes del mundo, auténticas obras maestras de la ingeniería y la física, capaces de generar campos magnéticos que empequeñecen a cualquier otro que puedas encontrar en cualquier otro sitio del planeta. Estamos hablando de campos magnéticos que pueden ser cientos de miles de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Son, en esencia, los músculos que necesitaban para poner a prueba los límites de la física conocida, para forzar a la materia a revelar sus secretos más celosamente guardados.
Sus experimentos fueron, como podéis imaginar, meticulosos, complejos y de una intensidad asombrosa. Empujaron los materiales hasta sus extremos, observando cada reacción, cada ínfimo susurro cuántico, cada cambio en sus propiedades bajo la influencia de estas fuerzas colosales. La paciencia y la precisión fueron claves. Y lo que revelaron fue asombroso, un resultado que cambiaría para siempre la conversación. Las oscilaciones, esos bailes misteriosos de los electrones, no eran simplemente un fenómeno superficial. No, señor, venían del volumen, del mismísimo corazón del material, de su estructura interna. Era como si hubieran abierto una fruta y hubieran encontrado el mismo patrón intrincado en su pulpa que esperaban ver solo en su piel, pero a una escala mucho más profunda y fundamental. Una sorpresa mayúscula. El Dr. Lee, con una mezcla de sorpresa, genuina curiosidad y esa humildad que solo los grandes científicos poseen, lo admitió sin rodeos. Ojalá supiera qué hacer con esto, pero en este momento no tenemos ni idea. Una frase que refleja la honestidad ante lo desconocido. Y añadió, con una chispa de emoción en su voz: lo que tenemos ahora mismo es la evidencia experimental de un fenómeno extraordinario, algo que pocos creían posible. Lo hemos registrado con todo detalle y, con suerte, en algún momento, quizás mañana, quizás en años, nos daremos cuenta de cómo usarlo, de cómo aprovechar esta extraña propiedad. Esta es la esencia pura de la ciencia. Descubrir algo increíblemente extraño, algo que desafía nuestra lógica, y luego enfrentarse al desafío inmenso de entenderlo por completo y, quizás, algún día, aplicarlo para el beneficio de la humanidad. Es un viaje sin fin hacia lo inaudito. Asterisco asterisco una sinfonía global de mentes brillantes asterisco asterisco este no fue un esfuerzo solitario, ni mucho menos. Detrás de este descubrimiento trascendental hay una historia de colaboración global, de mentes brillantes trabajando en perfecta sintonía a través de continentes. Más de una docena de científicos, procedentes de 6 instituciones diferentes, que se extendían desde los principales centros de investigación de Estados Unidos hasta las universidades más prestigiosas de Japón, unieron sus fuerzas. Fue una verdadera sinfonía de inteligencia, compartiendo datos, ideas, frustraciones y, finalmente, el gozo del descubrimiento, todo ello impulsado por la misma e inquebrantable curiosidad. Entre ellos, destacaban nombres como Quang Wen-chen, un investigador clave, y los prometedores estudiantes de posgrado Yuan Su, Guoxin Zheng, De Chen Zhang, Aaron Chan y Kayla Jenkins, todos ellos parte fundamental del equipo de la Universidad de Michigan. Cada uno de ellos aportó su pieza única a este gigantesco y complejo rompecabezas. Quang Wen-chen, uno de los investigadores principales, que había dedicado años a esta búsqueda, lo resumió de manera elocuente y con una satisfacción palpable. Durante años, los científicos han buscado con ahínco la respuesta a una pregunta fundamental sobre el origen de los portadores de carga en este exótico aislante. ¿Es del volumen o de la superficie, intrínseco o extrínseco? Y continuó, con una convicción que solo la evidencia experimental puede dar. Estamos emocionados, realmente emocionados, de proporcionar una evidencia clara y contundente de que es, sin lugar a dudas, del volumen y completamente intrínseco. Una afirmación rotunda, que no solo zanja un debate científico que había durado años, sino que, como era de esperar, abre muchos otros nuevos debates, nuevas preguntas y nuevas avenidas de investigación. Este es el ciclo interminable de la ciencia. Asterisco asterisco la nueva dualidad. Un giro cuántico en la realidad asterisco asterisco el Dr. Lee, con una visión audaz y vanguardista, va un paso más allá en su interpretación de este hallazgo. Él lo describe no solo como un descubrimiento, sino como parte de lo que ha denominado una nueva dualidad. Para que podamos entender la magnitud y el profundo significado de esta afirmación, tenemos que retroceder más de un siglo en la historia de la física, a la vieja o original dualidad que, en su momento, revolucionó por completo nuestra comprensión del cosmos y sentó las bases de la física moderna. En aquel entonces, mentes brillantes como Albert Einstein y Louis de Broglie se dieron cuenta de algo que voló por los aires todas las concepciones previas sobre la naturaleza de la realidad. Descubrieron que la luz y la materia,
Esas entidades que parecían tan inherentemente diferentes, podían comportarse tanto como ondas, como partículas. Pensadlo por un momento. La luz, que todos sabíamos que viajaba en ondas, como las olas en el mar, también podía ser un flujo de diminutos paquetes de energía, casi como pequeños proyectiles, llamados fotones, que son partículas. Y los electrones, que son la quinta esencia de las partículas, los componentes básicos de la materia, podían, en ciertas circunstancias, exhibir patrones de interferencia, como las ondas en el agua al chocar entre sí. Una paradoja fascinante. Esta idea, esta dualidad onda-partícula, fue una auténtica bomba intelectual. Fue un golpe sísmico para la física clásica. Transformó por completo nuestra forma de entender el universo a su escala más fundamental. Sentó las bases de la mecánica cuántica, esa rama de la física que describe el comportamiento de la materia a escalas atómicas y subatómicas, y nos llevó directamente a desarrollar tecnologías que hoy damos por sentadas y que usamos cada día sin pensar en su origen cuántico. Desde las células solares que capturan la energía del Sol para generar electricidad, hasta los microscopios electrónicos que nos permiten ver el mundo a una escala atómica, revelando estructuras y detalles que antes eran invisibles. Todo esto nació de esa primera gran dualidad. Ahora, el Dr. Lee sugiere con convicción que estamos presenciando el nacimiento de una dualidad similar en su impacto, pero con un giro completamente diferente y sorprendente. La nueva dualidad, según él, implica que los materiales pueden comportarse simultáneamente tanto como conductores, como aislantes. ¿Un material que es ambas cosas a la vez? ¿Que puede cambiar de identidad eléctrica dependiendo de las circunstancias? Parece sacado directamente de una película de ciencia ficción de la más audaz, ¿verdad? Pero esto, queridos oyentes, es realmente insólito y realmente real. Para explorar esta idea tan radical, tan desafiante, su equipo se centró en un compuesto muy específico y enigmático, el boruro de iterbio, con su fórmula química YBB12. Y lo sometieron a una prueba de estrés que llevaría a cualquier material al límite absoluto. Lo colocaron dentro de un campo magnético tan potente, tan colosal en su fuerza, que alcanzó la friolera de 35 Tesla. Para que os hagáis una idea clara de lo que esto significa, 35 Tesla es aproximadamente 35 veces más fuerte que el campo magnético que se genera dentro de una máquina de resonancia magnética hospitalaria, esas que usan los médicos para obtener imágenes detalladas de nuestro cuerpo. Es el tipo de fuerza magnética que podría arrancarte un reloj de metal de la muñeca sin apenas darte cuenta si no tuvieras la máxima precaución, o mover objetos metálicos con una facilidad pasmosa si no estuvieran anclados. Y bajo estas condiciones extremas e inauditas, el boruro de iterbio, un material que por todas las leyes conocidas de la física de estado sólido debería ser un aislante de libro, un material que no conduce en absoluto, se comportó de una manera absolutamente metálica. Efectivamente, explicó Lee con la voz de quien ha derribado un dogma. Estamos demostrando que esa imagen ingenua y simplista donde imaginábamos una superficie con buena conducción que fuera factible de usar en electrónica es completamente, radicalmente, errónea. Y su siguiente frase es la que realmente debería hacer que se os erice el vello de la nuca, porque encapsula la magnitud del descubrimiento. Es todo el compuesto el que se comporta como un metal, de arriba a abajo, de lado a lado, aunque sea, fundamentalmente, un aislante. Piénsalo por un momento, en toda su implicación. Un material que, en su estado natural y bajo condiciones normales de temperatura y presión, impide categóricamente el paso de la electricidad, se transforma por completo, de principio a fin, en un conductor eficiente y metálico cuando se le somete a una fuerza magnética descomunal. Es como si un trozo de madera, de repente, se convirtiera en un cable de cobre. O como si el cristal de tu ventana pudiera, con solo pulsar un botón, volverse transparente para la luz, pero conductor para la electricidad. Es una metamorfosis cuántica que desafía nuestra intuición más básica y nos obliga a reconsiderar la mismísima naturaleza de la materia. Asterisco desvelando el misterio de un metal loco y las partículas neutras asterisco aunque este comportamiento es similar al metal solo se manifiesta bajo condiciones magnéticas extremas, este descubrimiento no es menos importante.
De hecho, abre un torbellino de nuevas preguntas, aún más profundas y fascinantes, sobre cómo se comportan los materiales en el nivel más fundamental, el nivel cuántico, donde la realidad se vuelve extraña y maravillosa. Ya no podemos simplemente decir, esto es un metal y esto es un aislante con la misma seguridad de antes. La realidad, como tantas veces nos ha demostrado la física cuántica, es mucho más compleja, más fluida, más ambigua, y desde luego, mucho más insólita. Yuan Su, otro de los brillantes estudiantes de posgrado involucrados en este titánico esfuerzo, expresó la emoción, pero también la profunda incertidumbre que acompaña a tales descubrimientos en la frontera del conocimiento. Confirmar que las oscilaciones son del volumen e intrínsecas es emocionante, dijo, su voz resonando con el entusiasmo de la verdad recién hallada. Pero rápidamente añadió la gran incógnita, la pregunta que ahora persigue a todo el equipo. Todavía no sabemos qué tipo de partículas neutras son las responsables de la observación. Detengámonos un momento aquí. ¿Partículas neutras? ¿Cómo pueden partículas sin carga eléctrica, que por definición no interactúan directamente con los campos eléctricos ni magnéticos de la misma manera que los electrones, estar involucradas en un proceso que supuestamente tiene que ver con la conducción eléctrica y las oscilaciones magnéticas? Esto nos lleva a las fronteras más extremas y excitantes de la física teórica y experimental. Es posible que estemos ante un tipo completamente nuevo de cuasipartículas, esas entidades emergentes que se comportan como partículas individuales dentro de un material, o quizás ante un nuevo mecanismo de transporte de información o energía que no depende de electrones cargados como pensábamos tradicionalmente. La implicación de partículas neutras, si se confirma y se entiende su papel, podría ser absolutamente revolucionaria. Podría significar que la información o la energía se están moviendo a través del material de una forma que no genera calor, ya que no hay fricción de partículas cargadas. Imaginad por un instante, chips para ordenadores que no se calientan jamás, por muy potentes que sean. Ordenadores cuánticos que funcionan a velocidades aún más vertiginosas, sin disipar energía. Sistemas de energía que son increíblemente eficientes, sin pérdidas por resistencia. Sería un cambio de paradigma que afectaría a todos los aspectos de nuestra vida tecnológica. La esperanza de los investigadores, la razón que los impulsa cada día al laboratorio, es que sus hallazgos inspiren una avalancha global de nuevos experimentos, más sofisticados y detallados, y de trabajos teóricos que busquen modelar y entender esta nueva realidad. Que otros científicos se sumerjan en este enigmático metal loco y nos ayuden a desentrañar sus secretos, a comprender la verdadera naturaleza de esta dualidad entre conductor y aislante, una dualidad que pensábamos imposible. Este proyecto, por supuesto, no habría sido posible sin el apoyo crucial de diversas instituciones a nivel global. No solo la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y el Departamento de Energía, sino también el prestigioso Instituto para la Materia Adaptativa Compleja, la innovadora Fundación Gordon y Betty Moore, la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología. Una red de apoyo global, esencial para la exploración de lo desconocido, para empujar los límites de lo que creemos posible. Este descubrimiento, mis queridos oyentes, es un recordatorio poderoso y emocionante de que nuestro universo sigue siendo un lugar de maravillas ocultas, de fenómenos que desafían nuestra lógica más básica y que esperan ser descubiertos. Nos enseña que, justo cuando pensamos que tenemos el mapa completo de la realidad, justo cuando creemos que hemos clasificado y entendido todo, la naturaleza nos sorprende con un nuevo continente por explorar, una nueva verdad que reescribe nuestras leyes. La próxima vez que encendáis una luz, uséis vuestro teléfono móvil o simplemente penséis en la electricidad que fluye a vuestro alrededor, recordad que en el corazón de la materia, en el reino cuántico, las reglas pueden no ser tan fijas como pensábamos. Y que hay materiales, como este boruro de iterbio, que tienen una doble vida, un lado insospechado y sorprendente que solo se revela bajo las condiciones más extremas. Una prueba irrefutable más de que la ciencia es un viaje interminable, fascinante y a menudo hacia lo realmente insólito.